Hola, muy buenos días. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo HR Moment, el espacio en el que conocer a profesionales y apasionados de los recursos humanos y donde tratar temáticas del sector. Yo soy Jaime Viñas y hoy vamos a hablar de la generación Z, que demanda el nuevo talento y cómo podemos hacer uso de la digitalización para atraerlo y fidelizarlo. Y para charlar sobre esto estamos con Juanjo Marle, consultor y profesional de recursos humanos. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Un ¿Qué placer. tal, Jaime? Encantado de estar aquí contigo. Además, tenía muchas ganas, como sabes, de que tuviéramos una conversación y, bueno, pues a ver qué nos depara, ¿no? Este espacio. Total, el placer es mutuo y bienvenido. Oye, aunque muchos ya nos conocéis, Endalia es una compañía especializada en software integral de recursos humanos y servicio de nómina. Si te parece, Juanjo, a continuación vamos a dejar un breve vídeo presentación sobre Endalia. Bueno, si hoy venimos a hablar de nuevo talento en la generación Z, primero debemos dejar claro quiénes conforman esta generación. La generación Z es el grupo de personas nacidas a finales de la década de los 90, inicios de los 2000, y se caracteriza por estar muy familiarizadas con la tecnología digital e Internet y por los temas sociales. La llegada de esta generación al mercado laboral ha traído consigo nuevas formas de ver el trabajo, la comunicación, las preferencias, las competencias y, cómo no, la tecnología. Todo esto cambia el mercado de trabajo y también la forma de gestionar el talento. Oye, Juanjo, por entrar en materia, ¿cómo crees que ha cambiado la forma de ver el trabajo en los últimos años? Bueno, Jaime, lo primero es que el trabajo no tiene nada que ver con lo que teníamos hace muchísimos años. Antes podíamos decir que el trabajo era para toda la vida y eso ya no existe y no va a existir en el futuro seguramente, aunque no tenemos una bola de cristal, pero casi que podemos predecir que eso se acabó para siempre. Hay muchos datos que podemos decir. Yo os he traído un estudio, un informe de Randstad Work Monitor de 2023, para que penséis en estos datos, ¿no? Como digo, un 58% de los encuestados de este estudio, de las edades comprendidas en lo que tú definías como talento Z, entre los 18 y los Ujú. 24 años, dice que sería capaz de dejar un trabajo si no le dan calidad de vida. Y un 38% de estos encuestados dice que ha dejado un trabajo porque no encajaba con su vida personal. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, ahora la demanda del mercado laboral Mm, responde a unas circunstancias de la sociedad y en el trabajo tenemos que adaptarnos a lo que pide la sociedad. total, sin duda alguna. Oye, como recruiter profesional, realmente, claro, dentro de los departamentos de recursos humanos, es decir, ¿qué aspectos son los más valorados para el talento Z a la hora de formar parte de esta organización? Es decir, ¿qué es la decisión que pueden tomar, ¿no? Para animarse a querer trabajar? Bueno, mira, te voy a dar una respuesta un poquito más general y otra más Sí, específica. Ya verás el vale. hilo conductor, ¿no? Lo primero es que hay que entender que como el trabajo ha cambiado, como te decía, y ya no es un trabajo para toda la vida y ahora todo cambia a una velocidad de vértigo y los cambios son exponenciales, bueno, pues hay que ir adaptándose rápidamente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una de las principales, como te decía, pues es eso, que vamos a tener que hacer cosas diferentes. Seguramente lo que estamos haciendo hoy dentro de unos años no existe, pero estaremos haciendo otra cosa. Luego hablaremos de las variables que influyen en esto. Pero hay un término que seguro que muchos conocéis, casi todos, que es la pirámide de Maslow. Ujú. Entonces, el trabajo antes, por relacionar esa pirámide de Maslow de necesidades humanas con el trabajo, tendríamos que tú podrías tener la opción de trabajar y si no trabajabas, pues te morías de hambre, ¿no? Esto era lo que nos decía nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, etcétera. Total.
¿Qué pasa? Que ahora, por una cuestión de sociedad y de muchos factores que influyen, hemos escalado un poquito en esa pirámide. Con lo cual tú ahora tienes a una persona que por diferentes razones puede no querer trabajar contigo. ¿Por qué? Porque gracias a la globalización, por ejemplo, ahora puede trabajar en una empresa que esté en Estados Unidos, imagínate, y tener sueldo estadounidense y vivir en Albacete, que yo soy de allí, por poner un ejemplo, ¿no? Castellano-manchego. Pero también podría ser que como la sociedad ha ascendido en esa pirámide de Maslow, no tenga la necesidad de trabajar como podría tener lo que te digo, ¿no? Nuestro bisabuelo de o trabajas o te mueres de hambre. Entonces, hay muchos factores que influyen en eso. Claro, en esa pirámide de Maslow lo que más se valora a nivel general, como tú me preguntabas, yo te decía el hilo conductor, podría ser otras cosas que no tienen que ver con ese puro hito de no pasar hambre, sino pues flexibilidad, conciliación laboral, que me importe más mi vida personal, que mi propósito de persona encaje con el propósito que tiene la organización. Y antes imagínate, hace 100 años, ¿tú te imaginas a alguien superando un proceso de selección y preguntándole, ¿cuál es el propósito de tu empresa? No, dame trabajo, que yo quiero comer y tengo deudas que pagar, ¿no? Hace 100 años. Hoy al candidato le interesa saber qué propósito tiene la empresa, porque esa persona tiene un propósito y tiene que encajar. Esto es algo más general. Y como te estarás imaginando seguro y quienes nos están escuchando, claro, como hay tantas opciones y todo es tan cambiante, hay que preguntar. Porque a lo mejor para ti es importante que una empresa, imagínate, te pague el gimnasio, o te forme, o te pague viajes. Y a lo mejor para otros es importante justo lo contrario. Y antes no pasaba, antes había un concepto mucho más general que encajaba con todo, estaba todo más estandarizado y ahora es prácticamente imposible acertar con un mensaje general. Es decir, ya no existe el café para todos. Sí, ahora es más difícil. Está claro que al final el tener el poder, ¿no? Agradar a todo el mundo a la hora de esa comunicación y es muy importante, ¿no? El manifestarse de alguna forma, tanto por el beneficio del empleado como por parte de la empresa. Al final, bueno, lo que queremos es que haya una uniformidad por ambas partes y ahora, pues eso, el concepto de hacer este tipo de entrevistas es muy distinto e incluso agradecido. Al final, cuando uno sale de una entrevista dice que bien tengo claro quién es la compañía, qué me pueden ofrecer y ya no es por el hecho de trabajo por el trabajo, lo que todos hablamos, ¿no? Ese concepto. Oye, por entrar también en tema tecnología, ¿no? Porque esto ha cambiado. Si hay algo que obviamente que caracteriza al talento Z es la digitalización y las habilidades para hacer uso de las nuevas tecnologías. Me gustaría hablar contigo, Juanjo, sobre las estrategias digitales o usos de las tecnologías y cómo podemos aplicar desde recursos humanos para fidelizar a este nuevo talento. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos hacer, ¿no? que el uso de la digitalización para satisfacer estas expectativas laborales para este nuevo talento? ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues mira, Jaime, yo te hablaba de cosas que han cambiado en la sociedad y que eso ha afectado al mercado laboral. Para mí hay muchas, pero para mí hay cuatro principales. Te las cuento rápidamente y además creo que las estamos comentando a lo largo de esta charla que estamos teniendo. La primera es que queremos todo para ayer. Esto es el efecto Netflix, ¿no? En nuestra vida. De hecho, ahora hasta nos molesta que nos traten como antes de te dejo este capítulo para la semana que viene, pues no, yo lo quiero ver ya, ¿no? De hecho, niños pequeños preguntan, oye, pero ¿cómo ha quedado el partido? ¿No puedes avanzar el partido de fútbol y ver ya el resultado? Pues no, se está jugando, ¿no? Hay que esperar. La segunda sería que yo ya no necesito tener una propiedad, sino que quiero disfrutar. Esto se ve muy claro con cualquier licencia que todos tenemos de Spotify, también de Netflix, de lo que sea, ¿no? Yo ya no quiero comprarme una película, sino que por un precio al mes puedo tener todas las películas disponibles para mí. La tercera, por supuesto, es la vida online, que antes de la pandemia ya teníamos vida online, pero después esto ha sido como despertar en 2030, ¿no? Total. Y la cuarta, sin duda, es la tecnología y ahora esta variable que influye dentro de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Entonces, todo eso modifica cómo vemos el mercado laboral. Y a mí me gusta decir que la demanda crea la oferta. Y pongo un ejemplo para que la gente nos entienda y tú también te quede claro lo que estoy intentando contar, ¿no? Que es, cuando tú vas a una empresa de comida rápida, voy a decir nombres, pero bueno, por decir alguno que la gente lo sepa, pues McDonald's, Burger King, todo este tipo de empresas, tú vas y puedes pedir a una máquina en vez de a una persona, en 2 clics te sale un ticket y ya lo tienes. ¿Esto por qué pasa? Porque muchos podrían pensar, no, claro, a estas empresas les sale mejor tener una máquina que no se queja, no duerme, ya, pero resulta que la demanda crea la oferta y eso es porque las personas ahora preferimos hablar con esa máquina, con todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene, que es que quizá prefiero en 2 clics tener el pedido a estar esperando 20 minutos a cambio de que me atienda una persona. Total, Con lo sí. cual, estas empresas responden a la demanda. Voy avanzando en este hilo conductor que yo te presentaba y es, si la sociedad quiere tecnología,
el trabajo tiene que ser igual. Tú piensa, por ejemplo, Jaime, tú en cómo haces una compra. Si yo te digo que para comprarme un producto o un servicio te tienes que registrar durante 20 minutos en algún sitio, mandarme, imagínate, una carta, lo que sea, pues te voy a desesperar. Y vas a decir, quizá no me interese. Entonces, ¿por qué le decimos a un candidato que rellene diferentes cantidades de formularios, etcétera, para registrarse para un proceso de selección? Cuando esa persona en su vida diaria hace una compra con 2 clics, se registra con cualquier cuenta de Google, de Apple, lo que sea, y ya lo tienes. En 2 clics tienes cualquier producto, servicio, lo que necesites. Claro, eso ha modificado el mercado laboral y sobre todo yo te hablo desde mi experiencia de proceso de selección. Hay que ponerse en la piel de estos candidatos y aportarles esa tecnología en el proceso, pero porque es una cosa que se demanda en la sociedad. Luego, si quieres, vemos cosas más concretas, ¿no? Pues esta sería como la generalidad del impacto que tiene en el mercado laboral y en la selección. Total, total. Ha habido un impacto y además directo. O sea, es que es lo común ahora, parece lo común. Y lo que tú dices, realmente una máquina, pues bueno, te da esa respuesta rápida de acción que quiere el propio cliente. Y además, hay que decirlo, pero en ocasiones, bueno, no te ponen a la cara. O sea, quiero decir, parece fácil decirlo, pero al final el cliente cada vez es más directo, quiere la satisfacción ya rápida, el ayer que tú hablamos, y el acertar es difícil. Cada vez el cliente es más exigente, pero el cliente lo llamo también barra empleado. Al final nos encontramos en esta situación y obviamente pues esto tiene todo un cambio de impacto, ¿no? Oye, uno de los aspectos demandados también por la generación Z son las posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Y de hecho, bueno, el adquirir nuevas habilidades ahí en su trabajo. Aquí entramos en el mundo de las competencias, evaluación por competencias. Entonces, Juanjo, ¿cómo pueden las organizaciones trabajar, ¿no? La digitalización, es decir, estas herramientas, llevarlas a esta parte de competencias para cubrir necesidades, ¿no? de sus trabajadores. Esa es una muy buena pregunta, Jaime. Las otras también, por supuesto. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy en día? El conocimiento, lo sabes, ¿no? Es prácticamente ilimitado y está a un clic. Entonces, si alguien no sabe de algo, Ujú. se puede decir casi que es porque no ha dedicado el tiempo para aprenderlo o no ha querido, o, bueno, pues ahí ya entramos en otros temas, pero el conocimiento está a un clic, es ilimitado. Aprender una competencia no va tan rápido. Tú no puedes aprender, por ejemplo, a trabajar en equipo o a comunicar mejor de la noche a la mañana. Pero ahora mismo yo te puedo preguntar algo que tú no sabes, sacas tu dispositivo móvil y me lo dices en un minuto. Ujú. Y Total. con toda con todo el expertise que Pero se puede tuviera. tener. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas o deberían estar pensando, este planteamiento que tú contabas, es por lo menos hacer que los candidatos y los profesionales estén dentro de la conversación. Te pongo un ejemplo y ahora me imagino que tiraremos de este hilo, ¿no? Como yo siempre digo, de tirar de este hilo, pues de tecnología e inteligencia artificial. Pero ahora se está hablando mucho de esto, de inteligencia artificial generativa, de nuevos programas, de cambios que nos hacen la vida más fácil. A mí como reclutador, por ejemplo, pues un software me hace la vida muchísimo más fácil. Si yo no tengo acceso a estas herramientas y a formarme en estas herramientas, y encima yo no desarrollo mi parte humana para Mm. combinarlas con estas herramientas, me estoy quedando atrás. Esto a mí, yo tengo además una sección cuando publico contenido que se llama Palabras. Esto se llama upskilling y reskilling. No quiere decir otra cosa, sino que tenemos que adaptarnos al cambio y hay dos competencias que yo siempre digo que son las que nos van a salvar de aquí al futuro, porque se habla de mucho, ¿no? Las que yo nombraba, comunicación, trabajo en equipo, resiliencia, todas son importantes. Lo que pasa es que si me tengo que quedar con dos que van a definir el mercado laboral, por cómo está y consecuencia de todo lo que hemos hablado hasta ahora, serían lo que llaman la learnability y la learnagility, es decir, tu capacidad de aprendizaje y no solo eso, sino la velocidad con la que aprendes. Te pongo ejemplos concretos para aterrizar todo esto. Si tú estás trabajando en una empresa y cambian el Ujú. software de un día para otro, o ahora cambian la metodología de gestión operativa y resulta que no aplicaba una startup metodologías ágiles y ahora sí, tú tienes que tener capacidad de aprendizaje para unirte a esa nueva forma de entender la empresa y el trabajo. Y tampoco tienes mucho tiempo, porque como tardes mucho, te quedas fuera. A eso nos referimos cuando buscamos a alguien resolutivo. Es decir, lo primero tienes que estar en la conversación, por resumir, tienes que estar en la conversación en el sentido de si se pide tecnología, tienes que dominar la tecnología. Y luego tienes que ser resolutivo y tener esas competencias de forma que cuando todo cambie, que cambiará, pues tú no te quedes atrás. Total. Oye, realmente hay otro punto también para los departamentos de recursos humanos, el tema de los recibir feedback por parte del empleado.
y cómo podemos también, el uso de estas nuevas tecnologías, el suplir estos puntos de dolor o debilidades, ¿no? En lo que es la parte de gestión del talento. Entonces, ¿tú crees que al final un software, ¿no? Como puede ser también un módulo en la parte de comunicación interna, puede ser eficiente en estos aspectos? Al final, lo que tú dices, la tecnología va muy ligado, pero el poder unirlo esto de alguna forma y que el talento, lo que es el departamento, pues bueno, no se quede atrás, ¿no? Es decir, que se entere de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estos aspectos? Mira, muy fácilmente, porque nosotros hablamos desde los recursos humanos, pero Ujú. nuestro trabajo en realidad, si lo piensas, a mí sabes que me gustan mucho las metáforas, pues no se parece tan, no difiere tanto de otros aspectos. Por ejemplo, alguien que tuviera que buscar un producto o servicio hace muchísimos años, no sé si porque estamos hablando de talento Z, no sé si los que nos están escuchando se acordarán, no sé si tú tampoco, porque tú también eres muy joven, pero existía una cosa que se llamaba páginas amarillas. Sí, 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 sí. Aún tendré por ahí guardadas alguna y si no en casa de mis abuelos, seguro. Conmigo. Pero ya tenemos que tirar casa de Yo mis tenía en abuelos. casa de mis abuelos, total, total, total. Por si alguien está pensando que están estos dos, es un librito donde tú podías encontrar el teléfono y la dirección de diferentes empresas que ofrecían un producto o servicio para tú Ujú. contactar con ellos y resolver tus necesidades, ¿no? Luego todo eso cambió con Internet y con las redes sociales y con buscadores, y entonces tú agilizabas ese aspecto, ¿no? No tenías que estar tanto tiempo perdiéndolo en buscar, en llamar, etcétera. Pues para recursos humanos es exactamente igual. O sea, la selección antes se hacía de forma más primaria, incluso hasta con Excel, ¿no? De, oye, pues tengo un candidato y tal. Y ahora softwares, y además con inteligencia artificial, nos permite, lo primero, dar respuesta, como tú decías, a uno de los puntos de dolor que todos los departamentos de recursos humanos tienen, que es hablar con la gente, con ese candidato potencial sobre todo. Hay una palabra, ¿no? El palabra que es el ghosting, de decir, oye, se ha presentado un candidato a una oferta y no le has dado feedback de ningún tipo. Eso podía pasar antes si tenías 1000 candidatos y tenías que hablar con 1000 personas. Entonces, una persona que no llegaba. Pero ahora, gracias a la tecnología, tú puedes dar respuesta. Y no solo respuesta, sino que ahora con inteligencia artificial puedes hasta personalizar esta respuesta. Eso te permite estar en contacto con la gente y tener muchos mejores resultados que antes, con lo cual la tecnología nos ha supuesto un aspecto positivo. Total, y de manera inmediata. Ese es el último punto que además me parece interesante comentar, el de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, como un software de recursos humanos puede mejorar nuestro día a día. Pero ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿eres, por ejemplo, de los que opina que un robot, ¿no? O una plataforma puede llegar a decir estos puntos, aspectos claves dentro de un departamento? ¿O crees que será una ayuda para los profesionales de su día a día? O sea, lo estamos viviendo, pero realmente esto está un poco en el aire, ¿no? La gente todavía tiene sus dudas y es un tema totalmente a tratar. Ya yo creo que es el punto decisivo en el que, bueno, danos tu experiencia realmente, opinión, ¿no? Y si tienes algún ejemplo, perfecto. Sí, mira, te voy a contar varios aspectos para que se entienda mi discurso. Ujú. Y lo primero que te quiero decir es que nadie se asuste. Hay muchos trabajos que con inteligencia artificial van a desaparecer y se van a crear otros, muchísimos más de los que van a desaparecer, seguramente. ¿Cómo hay que ver esto? A mí me gusta un concepto que tiene uno de mis mentores, Juan Carlos Cubeiro. Él habla de que no hay que ver este panorama como Terminator, que las máquinas nos van a dominar, sino que casi es más agradable verlo como Tony Stark. Para mí Iron Man es una de mis películas favoritas. Para quien no lo sepa, pues Tony Stark es más Tony Stark, es decir, Tony Stark es un superhéroe y es mucho más superhéroe porque utiliza una inteligencia artificial que se llama Jarvis y nosotros tenemos que ponernos ese traje de Iron Man y ser mejores profesionales. Ahora, tú me preguntabas, aspectos clave en el futuro dentro de recursos humanos. Y yo creo que la trampa, entre comillas, está en lo que consideremos clave. Y te voy a Ujú. poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Mm, mira, ¿qué es la intuición? Y esto es una pregunta quizá más filosófica que recursos humanos, pero lo vas a entender ahora enseguida. Estarás de acuerdo conmigo en que es más fácil engañar a un niño que a una persona, por ejemplo, de 60 años. ¿Y Ujú. qué hay detrás de esta afirmación? Pues que ese niño tiene todavía poca intuición porque ha tenido pocos patrones a los que se ha expuesto. En Ujú. cambio, una persona, por decir una edad, de 60 años, ha visto de todo, tiene una experiencia vital, una perspectiva y un criterio extraordinarios y es más difícil contarle una mentira. ¿Por qué? Es difícil, nos pillan. Claro, pero porque cuando le cuentas una mentira, como ha escuchado muchas, se ha expuesto a patrones, pues dice, uy, mi intuición me dice que esto se parece a algo que no me gusta porque lo he vivido ya. Se adelanta, está claro. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Que es capaz de analizar patrones a gran escala y muy rápido.
Entonces, la intuición es algo humano, pero si la intuición la convertimos en patrones y una inteligencia artificial analiza patrones, ¿tengo que hacerle caso a la inteligencia artificial? Pues no lo sé y depende del caso, pero vamos hacia allá. Yo siempre pongo un ejemplo que es, mira, yo puedo hacer una entrevista contigo, yo como recruiter, pues hago una entrevista contigo y tú imagínate que ese día llegas tarde. Vale, empezamos. Claro, pero A yo no no ser te que tenga conozco. motivo. Entonces, yo tengo que extrapolar eso que he visto Mm, a que puedas encajar o no en una posición. Y seguramente tú seas la persona más puntual del mundo, pero justo ese día has llegado tarde. ¿Sabes quién sabe si llegas tarde o no? El dispositivo que tienes en el pantalón, ya, tu total. teléfono móvil. Claro, ¿cuál es el componente ético? Pues seguramente lo que estás pensando tú y lo que está pensando la audiencia, que, oye, ¿y si yo llego tarde con mis amigos, pero llego pronto a trabajar? Es igual, también se puede medir, ¿no? Y ahora cambia puntualidad por otra competencia, por otra cualidad, por otro comportamiento. Sí, 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 hasta el Entonces, punto que va. quizá hoy es clave que nosotros los recruiters hagamos eso, pero igual el día de mañana es clave que nos dediquemos a otra cosa dentro del Departamento de Recursos Humanos y tener sesiones one-to-one y analizar algo más de orientación vocacional que hacer este tipo de patrones que poco a poco los va haciendo la inteligencia artificial. De momento nos hemos puesto el traje de Tony Stark, pero el día de mañana no lo sabemos. Entonces, yo creo que Hay que el aspecto utilizarlo. clave era precisamente lo que tú decías de qué será clave dentro de unos años. O sea, Eso sí. hoy Sí. son unas Ujú. cosas y dentro de unos años son otras. Y podemos hablar de otros temas, pero yo te decía intuición, pero también la creatividad. Quiero decir, ¿qué es la creatividad? Porque tú al final es algo humano, sí, pero la creatividad que haces, tú no plagias, copias y al final Claro. modificas y añades tu esencia. Pues una inteligencia artificial te ayuda con eso. La cosa es que la gente también se anime, entiendo que con los avances y el copiar al final un poco los beneficios que puede dar, pues que la gente se quiera probar ese traje y le saque todo el jugo posible. O sea, al final es eso. Pero está claro que, bueno, entenderemos que podremos llegar a ser un superhéroe con la capacidad, tanto con el traje, con la tecnología y por el beneficio común, tanto de lo personal como empleado, como en muchos aspectos. Oye, Juanjo, sí, también por último me gustaría bueno, hacerte algunas preguntas, ¿no? Para conocer quién es Juanjo Marle, consultor de recursos humanos y recruiter, y que nos cuentes, pues bueno, un poco cómo es tu día a día laboralmente hablando. Yo realmente te conozco poco, sí que estás haciendo mis deberes, he estado viendo a través de LinkedIn, para mí ya te digo, ha sido una suerte tenerte aquí, pero bueno, me gustaría que tanto por mi parte como el resto que lo está escuchando, pues que conozcan quién es Juanjo Marle, ¿no? Principalmente, en lo personal si quieres, por supuesto, pero en este punto vamos a darlo en la parte un poco más laboral, ¿no? En tu día a día. Sí, totalmente, Jaime. Oye, pues igual te agradezco esta charla que estamos teniendo. Y mira, yo no sé si la gente lo sabe, porque algunos sí que me conocerán, ¿no? Algo más de mí, pero desde el 1 de agosto soy nómada y voy viviendo en diferentes sitios. De momento he empezado por España, voy cogiendo Airbnbs y me voy moviendo bastante. Siempre con Madrid y Barcelona en el radar, porque lo presencial se suele hacer en estos sitios, lo que yo tengo que hacer. Y el año que viene estaré en destinos europeos. Entonces, aunque te esté contando una cosa personal, realmente también forma parte de mi vida profesional, porque en mi día a día, pues casi seguro que si pasan poquitos días tengo que hacer un viaje, ¿no? Me ves haciendo un viaje. Un Entonces, viaje. eso seguro. Pero fíjate, yo toco las tres patas del talento, que hablamos de selección, gestión y desarrollo de personas. Entonces, en mi día a día, normalmente hago selección, hago también muchísima formación. Y depende de los hitos que yo tenga que cumplir con mis clientes a lo largo del año, pues estoy haciendo más consultoría, menos consultoría. Yo trabajo por proyectos, entonces quizás tengo un proyecto que dura 80 horas, quizás tengo un proyecto que lo tenemos a 6 meses Ujú. vista. Es un poco lo que hago. Y también tengo un espacio donde, por mi profesión y mi rol, y bueno, pues yo lo digo un poco de broma en serio porque no he llevado la cuenta con un KPI exacto, pero habré podido hacer más de 6.000, 7.000 entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces, Qué creo que barbaridad. puedo ayudar a las personas a superar un proceso de selección y también tengo una pequeñita parte que me gustaría que fuera más grande, pero bueno, al final el día a día me come para ayudar a personas a encontrar trabajo con asesorías y concursos y demás. Pero mi día a día es un poco así y para que te hagas una idea muy cambiante, porque como tengo clientes de todo tipo, yo no trabajo en un departamento de recursos humanos de una empresa concreta, sino que mis clientes son de diferentes sectores, a veces tengo que mimetizarme con diferentes sectores. He podido tener clientes que se dedican a vender botellas de agua mineral, pero también que se dedican a vender tractores, pero también tecnológicas enormes de software. Entonces, al final, aprendes muchas cosas de muchos sectores y de muchas personas. Y eso a mí me encanta, porque soy muy curioso. Total, total. Oye, pues por el ejemplo de, lo de la innovación y tal, tú ya no eres un niño, o sea, por eso tú eres un abuelo en la parte de la experiencia, o sea, puedes dar muchos consejos en ese punto, no en lo físico, por supuesto, yo me refería en la parte metafórica de lo de ser un señor mayor, en ese punto, y que la gente que quiera escuchar
de que quiera dar su granito de arena, pues oye, es un placer, la verdad, pues yo darte la enhorabuena y que sigas así de fuerte en tu día a día, porque la verdad que, joder, ya 6.000 no lo sé, pero me parecen muchas, 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 muchas. Oye, y simplemente aquí es verdad que hacemos un test para conocer un poco más, aunque ya hemos preguntado, ¿no? Nos has dicho y te los has manifestado, pero para definirte un poquito desde Endalia nos gustaría hacer este tipo de test, que es que a Charlie Lovers te sientes más identificado. Tenemos como 4 puntos, ¿no? Existe el director de la felicidad, es decir, que tu objetivo es que los colaboradores pues, vengan a trabajar con una sonrisa. Hay uno que es más punto de coach, que los demás consigan su objetivo, pues es el tuyo propio. Analista, pues que ese ya directamente es fan del People Analytics. Y por último, innovador, que además esta palabra pues la hemos utilizado antes, ¿no? Que no hay tendencias de recursos humanos y que se te escape y te encanta crear cosas nuevas. Al final, yo me adelanto, yo sé que todo el mundo me dice, me gustaría, tengo un porcentaje de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, si ves alguna, te he dicho 4, si hay alguna que creas que podemos comentarla, nos la dices, que igual no está aquí, ¿eh? Hay otra que se me escapa. No, es como a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Porque todas son Total. herramientas. Quiero decir, el coaching es una muy buena herramienta, People Analytics es una muy buena herramienta, la felicidad es una buena herramienta. De todas, pues igual, como tú decías, ¿no? Me siento identificado como en algún punto con todas, pero yo creo que en la que más sería la última, de la innovación. Que a mí me encanta, soy, como te decía, muy curioso, me encanta aprender, me encanta crear cosas, me encanta innovar, entonces siempre estoy intentando estar al día, leer mucho, aprender mucho. Eso es muy bueno. Que siga así, la verdad. Oye, ya por hacer preguntas así graciosas en el sentido un poco más humorísticas, también por tu parte, ¿tendrías algún referente, por ejemplo, en el sector del gestión del talento? Si nos quieres nombrar alguno, uno o dos, ¿qué referente sería para ti dentro del sector, ¿no? De la gestión del talento? Sí, mira, lo Ya. he nombrado antes rápidamente porque hablaba sobre él del paradigma Ironman, ¿no? Que es un concepto que yo escuché de él. Sería Juan Carlos Fueiro, que para mí es una de Ujú. las personas que más saben de recursos humanos de todo el mundo. Ha escrito más de 45 libros tan solo. Tan solo. Ha sido coach de directivos de multinacionales, ha creado proyectos de todo tipo relacionados con el talento y tengo la suerte de que a mí ha sido mi mentor, ¿no? Bueno, he aprendido muchísimo de él. Pues oye, sí, de verdad, qué bien, qué gusto. Pues bueno, también esto como tema, como dato, para que la gente que entiendo que ya le conoce y el que no, pues que seguro que aprenda igual de tú, igual que tú, perdón, que desde luego que es un buen ejemplo. Oye, ¿qué es lo próximo a tachar en tu lista de necesito hacer? Aunque han dicho que eso que eres que un creativo, que no puedes parar, pero algo seguro que todavía no lo has realizado y lo tienes como meta, aunque sea antes de finalizar este año o comienzos del 24, pero en tu lista, ¿no? De deseos, necesito hacer. ¿Qué te propondrías? Pues mira, fíjate que estamos hablando de innovación, pero te voy a contar algo más personal, de algo que necesito hacer. Y es que, bueno, pues quien me conoce sabe que tengo varios proyectos en marcha. Y ¿sabes qué ocurre o que me he dado cuenta? Porque yo aprendo muchísimo y la vida te va haciendo aprender, quieras o no quieras, ¿no? Constantemente. Y es que cuando tú intentas crear un proyecto, una comunidad muy grande, algo muy grande, imagínate que lo que estás haciendo crece por 10, pues tú como persona también tienes que crecer por 10. Entonces, siento que ahora que estoy haciendo pues, muchos viajes con esto de Nómada, que tengo proyectos muy grandes, que está creciendo la comunidad de forma exponencial, que todo se está agrandando, yo necesito crecer a la par y necesito pues, organizarme mejor, seguramente alimentarme mejor, cuidar mi descanso mejor. Y es una cosa que necesito hacer y ponerme las pilas ya con eso, que siempre lo hacía, ¿no? Pero cada vez más, porque, no sé, un ejemplo, tú cuando estás en la universidad, ¿no? Por decir algo, tienes un examen al día siguiente y te acuestas en vez de a las 12 a la 1 y en realidad no pasa tanto porque dices, bueno, pues voy tirando, duermo una hora menos y no pasa nada, el proyecto Pero es se el nota. examen, más o menos me lo sé y lo sacas. Pero cuando tienes algo ya entre manos que está creciendo de forma exponencial, pues ese acostarte una hora más tarde te afecta, seguramente no hacer deporte y no alimentarte bien te afecta y creo que ahora me toca, necesito cuidarme yo un poquito más para seguir escalando a nivel profesional. Hacer esos parones, el planificarte y darlo todo, tanto como cuerpo y mente. Esta era la otra pregunta que tenía, pero para mí esto me parece un superpoder, porque era lo de qué superpoder te gustaría tener y para qué, pues uno de ellos es este, ¿no? El de la planificación, el de la organización. Al final se nos come el trabajo, se nos come la vida también personal, perdón, y este para mí es un superpoder, el llegar a todo y bien, sin cansancio y teniendo siempre una sonrisa oreja a oreja. Yo me lo pongo como, también como punto de objetivo de cara al 24, aunque es difícil, porque al final luchar contra este tipo de situaciones es difícil. Pero voy planteárselo, que eres uno más uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que
es la pregunta que te hacía, si hay un superpoder, y yo creo que sería este, ¿no? O sea, yo por lo menos me contesto a mí mismo, porque el que lo consigue, oye, que me diga cómo lo hace, ¿no? Desde luego. Si tienes alguno por ahí, porque yo quería preguntarte esta, si tienes otro superpoder que te gustaría tener y para qué, me lo dices, pero te Bueno, había ya, adelantado. ya que estamos puestos, ¿no? Y sabes que ahora hay repunte de gripe y yo incluso estoy un poquito afectado, pues te diría super salud y bueno, por decirte algo ya más para mí, a mí me encantaría viajar en el tiempo. Como soy tan curioso, como te decía, con la innovación, no solo al pasado, que también estaría muy, muy bien, pero viajar al futuro, a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Esto de viajar en el tiempo a mí me encantaría. Miedo. Eso puede ser agradable y bonito a la vez, pero puede dar hasta miedo, ¿no? A saber, madre mía. Pero sí que estaría súper muy interesante el poder viajar al futuro y conocer, no adelantarnos al tiempo. Oye, ¿qué noticia te gustaría escuchar en los informativos de mañana? Es decir, alguna que te podría alegrar, tanto para ti o pues aquí, para el mundo, ¿no? Para las empresas, no lo sé. ¿Qué noticia te gustaría escuchar mañana? Mira, te voy a dar, o sea, me vas a permitir que no te dé la respuesta que a lo mejor todo el mundo, ¿no? Dice, oye, pues la paz mundial, por supuesto, ¿no? O que le ha tocado la lotería a mi madre, ¿no? También me gustaría No he hecho una de verlo. esas. Yo le estoy deseando que me hagan a mí la pregunta. Esta pregunta fuera para mí. Una de ellas es, oye, la lotería, desde luego, he jugado, pues si juego que me toque. Sí, no, pero Sí puede ser. fíjate, aunque suene como que estoy echando piedras sobre mi propio tejado, Mm, tú ya sabes que hemos hablado de la inteligencia artificial y a ujú, ver qué nos depara el futuro. Yo estoy seguro que dentro de recursos humanos va a haber algo para nosotros, tanto recruiters como consultores, en materia de personas. No sabemos si tenemos que hacer selección o no, pero seguro que estamos en contacto con personas. No sabemos en realidad lo que va a pasar dentro de 20 años, pero lo que sí te digo que me gustaría es que se corrija, y ya te digo, a pesar de que pueda sonar que estoy echando piedras en mi propio tejado, que se corrija ujú, lo que sin duda estamos haciendo algo mal, porque tú ves las noticias o escuchas y dices, por un lado hay escasez de talento, por otro hay mucha gente con desempleo. Y una noticia que a mí me gustaría, por relacionarlo con algo a lo que nos dedicamos tú y yo, que es total, recursos total. humanos, es que no haya esa escasez de talento y que el talento encuentre su sitio y que una noticia pueda ser que no hay desempleo y que a eso ha ayudado a que se cree riqueza, etcétera, ¿no? Y ya te digo, sin el miedo de decir, bueno, entonces es que no vas a hacer selección. Bueno, haré otras cosas. Igual que dentro de 20 años quizá no tenga que tener este rol como recruiter, sino más peso como consultor, orientador vocacional, llámalo como quieras. Pero sería una buena noticia, sin duda, porque, insisto, algo estamos haciendo mal. Bueno, por un lado las empresas dicen que no hay gente para trabajar y por otro lado las noticias que leemos son que hay muchísimo paro. Sí, total, total. Es un poco siempre la situación bueno, que se da y que es difícil. Al final, ya te digo, por lo menos que siempre está desde el punto que hay gente que quiere mejorarla, como tú acabas de decirlo, y a ver si entre todos, pues bueno, llegamos un poco a ese punto. Ahí sí que ya es un superpoder, habrá que ponerse esa capa. Y habrá que, yo creo, como tú has dicho antes, pues la máquina del tiempo, yo al futuro, porque espero que el futuro avance a mejor y espero que se consiga. Oye, ya por último, ¿qué momento profesional de tu vida, ¿no? Uno o dos, los que a ti te hayan marcado, podrías poner como ejemplo de éxito, ya te digo, en tu vida pues, personal, laboral, ¿no? Si quieres decirnos uno o dos, pues a mí me gustaría poder escucharlo, la verdad. Mira, te voy a decir algo, no sé si es común o poco común, pero para que entiendas mi opinión al respecto, a mí Ujú, uno de los discursos que más me han impactado a lo largo de mi carrera profesional fue el que dio Steve Jobs en 2005 en la Universidad de Stanford. Y él había una frase que él, bueno, él decía connecting the dots, que significa, pues, a toro pasado, una vez que ya ha pasado todo, mirar hacia atrás y ver que todo tenía un sentido, ¿no? Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que yo también hago este tipo de preguntas que me parecen muy buenas, por cierto, Jaime, lo que me estás haciendo. nada. Y hago este tipo de preguntas para charlar pues, con profesionales como tú, con colegas, con emprendedores. Mm, Y ¿sabes qué pasa? Que a veces medimos el éxito, o tú me preguntas por el éxito profesional, como algo muy concreto. Es decir, si llego a X, si llego a 7, he conseguido el éxito. Y si no he llegado a 7, no lo he conseguido y tengo que trabajar más duro para llegar a 7. Y lo tenemos como muy claro lo que es el éxito con KPIs y números y tal. ¿Sabes qué es para mí? A mí el éxito, para mí, fue tomar la decisión de convertirme en emprendedor. ujú. Pero si tú me preguntas al principio de ser emprendedor, jamás lo hubiera llamado éxito. Jamás. Pero claro, después del connecting the dots, después de mirar hacia atrás y ver cómo se conecta un punto con otro, hoy sí que te diría que dar el salto, tirarme a la piscina o dar ese paso de ser emprendedor para mí es uno de los mayores éxitos profesionales que yo puedo considerar. Y fíjate que es algo que tiene sentido en un contexto y durante un periodo de tiempo, porque a lo mejor me lo preguntas dentro de 10 años y ya no soy emprendedor, no sé lo que va a Va a pasar, pero cambiar. claro, pero hoy te puedo decir que con el Ujú, tiempo, para mí eso sí que ha sido un éxito y no siempre lo he visto así. Entonces, fíjate qué ya. curioso
que a veces siempre medimos algo con un número. Con un número, totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo creo que es lo que tú dices, el éxito al final también de cada uno, puede ser éxito individual, éxito grupal, pero la propia satisfacción del haber hecho, de haberlo intentado, de saber que tú has puesto, ¿no? Todo el esfuerzo, ya sea en un momento de tiempo pues, corto o largo, pero solo ya el pensarlo y el tirar para adelante con esa parte positiva, ya eso es éxito. O sea, el tener tu capacidad de que sabes que estás satisfactoriamente contigo contento. Aunque haya fracasado, me haya caído pues 200 veces, pero yo sé que hay veces que, que al final el éxito llega. Al final yo digo, yo creo que esto no es suerte. La suerte, pues una se la busca, pero siempre con ese esfuerzo. Cada uno pondrá su porcentaje, pero al final llega. Entonces el éxito, el ejemplo que nos has dado es ese, es la propia satisfacción y se te ve en tu mirada como lo cuentas y para mí, lo dicho, de verdad, darte la enhorabuena por el tiempo que hemos tenido esta charla y los buenos consejos que nos has dado. Yo, si te parece, Juanjo, pasar simplemente a, bueno, a las preguntas de los asistentes. Yo creo que podéis ir escribiendo en el chat y tanto Juanjo como yo, pues bueno, intentaremos daros respuesta a cada una de ellas y demás. ¿Te parece, Juanjo? Claro, sí, oye, muchísimas gracias, Jaime. La verdad Nada. que se me ha pasado volando, la verdad. Me pasa volando. Cuando hay temas interesantes y además hablas de de lo que uno gusta, ¿verdad? De lo que te gusta, está claro que podríamos estar aquí más tiempo. Pero imagino que habrá gente que nos quiera preguntar temas. Vamos a ello. A ver. Primera pregunta. Laura Alonso. Oye, ¿cómo están haciendo para comunicarse de manera cercana en las empresas con la generación Z? Me refiero a más allá del momento recruitment, cuando ya forman parte de la empresa. ¿Cómo os hacéis y conseguís engancharles? Ojo, ¿cómo contestaríamos esta pregunta? Mira, esta es una muy buena pregunta y además te puedo dar una respuesta que no solo sea de comunicación interna, sino en general, porque como hoy hemos estado hablando del talento Z, y hay un problema que tienen muchos departamentos de recursos humanos, y esto, bueno, pues por ejemplo, Jaime, tú sabes que nosotros tenemos una escuela de recruiters donde enseñamos a ser recruiter, o si no lo eres, pues mejorar tu proceso de selección, y hablamos mucho de este tema, y es, tú para tratar con el talento Z, lo primero que tienes que hacer, y esto es literal, es hablar su mismo idioma, su mismo lenguaje. Te voy a dar un dato, bueno, doy un dato, ¿no? Para todos, y es que el 82% del contenido que se crea en Internet tiene formato audiovisual. Entonces, de repente, tú has mandado un mensaje o incluso has publicado una oferta para atraer talento y has escrito un post que dices, está perfectamente escrito, no tiene faltas de ortografía, digo que somos la empresa líder del sector. Bueno, primero, no estás hablando del lenguaje que tiene el talento Z para comunicarse y segundo, que el formato no es el adecuado porque si te acabo de decir que todo el contenido es audiovisual, ¿por qué no estás haciendo comunicación audiovisual? Y eso te vale también para ofertas, pero para lo que comentaba en el chat, que es eso de comunicación a través de un lenguaje que te pueda entender y en un formato que yo te pueda entender. Ujú. Oye, Sergio Santos nos dice, ¿cómo se está fomentando la participación de la generación Z en iniciativas puestas en marcha en las empresas para impulsar la retención del talento? Este tipo de iniciativas, ¿cómo le contestaríamos? Sí, Ojo. mira, bueno, yo sobre todo yo siempre lo digo, esto a veces nos repetimos muchísimo, pero nos gusta mucho más seguro la palabra fidelización que retención, porque retención suena a que estás en una cárcel y no te puedes marchar, ¿no? Pero claro, a la hora de fidelizar el talento, esto es muy complicado, también es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque uno en una empresa tiene que pensar en el largo plazo, sabiendo, y esto es lo complejo, que el largo plazo no existe. Porque como hablábamos al principio, seguramente no vamos a tener el mismo trabajo hasta que nos jubilemos. Y de jubilación no hablamos porque esto da para estar otra hora hablando tú y yo, Jaime, porque ya El veremos problema qué que pasa. sacar. Claro, entonces, ¿de qué se trata? Esto es como una pareja. Tú, mientras el tiempo que estemos juntos, tenemos que estar bien. Y lo que yo tengo que hacer es preguntarte para ver qué te hace a ti estar bien. Y tú también tienes que tener esa conversación conmigo para ver qué puedo hacer yo para que tú estés bien y que yo esté bien contigo. Partiendo de la base de la comunicación y, por supuesto, como decía antes, con el mismo lenguaje, el mismo formato que encaje, como no existe el café para todos, a partir de ahí tengo que tomar medidas concretas. Por lo que te decía, es, bueno, y si pongo una guardería en la empresa le va a ir bien a todo el mundo, pues es que a lo mejor tienes solo 2 trabajadores que son padres y los demás no. Entonces, esa comunicación pasa por entender muy bien las preferencias que tiene cada persona dentro de la compañía.
Oye, a lo mejor alguien está pensando, ya, pero ¿y si es una compañía de 1000 trabajadores? Bueno, esta gestión no solo recae en el Departamento de Recursos Humanos, recae también sobre los managers. Esto es en cascada, entonces esa cultura no se transmite solo desde la persona que está en dirección, sino que se transmite también desde puestos directivos y mandos intermedios. Al final es que el mensaje que esté arriba llegue abajo. Y ya podemos adelantar que si las cosas están mal arriba, están mal abajo. Seguro. Es decir, cuando hablan de hay que ser feliz en la empresa o hay que trabajar estos aspectos, bueno, si la persona que está en dirección general no es feliz, el que está abajo lo tiene un poquito más complicado para ser feliz. Eso ya de entrada. Eso lo dificulta, está claro. Otro de los puntos que nos preguntaba, en este caso Marta Díez, es cómo gestionar, ¿verdad?, la rotación, que potencialmente es verdad que supuestamente, nos dice Marta, es alta en la generación Z. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta esta rotación? ¿Cómo podemos mejorarla? Al final es difícil, cada uno desde un punto obviamente personal entendemos, pero sí es verdad que esto es real, la gente quiere moverse y no sabemos los motivos. Entonces, ¿cómo podemos un poco pararla, no? Como dices tú, escuchando, ¿no? No sé, danos 2 consejos, ¿cómo crees? Porque es verdad que es uno de los puntos en los que se encuentran las empresas y la generación Z, además lo da por hecho, o sea, lo ve como común, lo ve normal, dicen, oye, yo lo que tengo es moverme. Pero ¿cómo podemos pararla desde el punto positivo? Yo creo que nos lo pregunta desde el punto positivo, ¿no? ¿Cómo podemos atraerla y que se quede aquí en la empresa? Sí, esto es muy interesante porque hay un aspecto que, claro, pues tanto tú como yo estamos en contacto, ¿no?, con mucho talento Z y hemos hablado con ellos. Obviamente, como te decía, no se puede generalizar, por eso hay que escuchar, pero hay una cosa que quiere el talento Z, y yo creo que esto está escalando a otras generaciones, que es ahora vamos a trabajar por proyectos. O sea, lo que yo no quiero es estar en el mismo sitio todo el rato. Entonces, por eso tengo la idea de me tengo que mover. Ya, pero no hace falta que te muevas de empresa y encima te estoy formando, te estoy ayudando, te voy a fidelizar. No sé qué va a pasar en el futuro, pero igual si te planteo un trabajo por proyectos, puedo minimizar la rotación. Esto está pasando, estos son trabajos que estamos haciendo además con clientes. Es decir, bueno, tú tienes un proyecto, puedes hacer también colaboración cruzada, porque hay veces que alguien que está en recursos humanos, por ejemplo, no tiene idea de cómo funciona el marketing. Y hoy por hoy, de hecho, son 2 departamentos que tienen que estar en absoluta colaboración cruzada por temas de inbound recruiting, de atraer talento, marca empleadora, etcétera. Entonces, estos son aspectos que se pueden trabajar directamente. Lo que pasa es que yo te diría, ¿es necesario reducir la rotación? Quiero decir, depende del trabajo del que estemos haciendo, ¿no? O depende de la empresa, de las circunstancias. Porque quizás sabemos que va a haber rotación. Y aún así, pues decía la complejidad de antes, lo que tengo que hacer es que esa persona esté bien, acatando que voy a tener rotación. Ahora, sí, a mí lo que me interesa es ampliar proyectos con las personas, entonces le tienes que dar esa flexibilidad y esa libertad, esa autonomía, de que puedan hacer colaboración cruzada entre departamentos, de trabajar por proyectos. Ahora muchas empresas, por ejemplo, por poner un dato concreto, están contratando intraemprendedores. Que puedes decir, oye, no, pero es que lo de emprender está fuera de la empresa. No, no, o sea, tú tienes ideas para emprender, quieres desarrollar proyectos dentro de mi empresa, eso reduce la relación muchísimo, porque la empresa te da los recursos que necesitas, pero tú no te vas. O sea, si tienes ideas y quieres emprender y quieres moverte, como tú decías, que moverte son muchas cosas, moverte también a nivel profesional, ¿no? Estar activo, pues yo te doy los recursos, intraemprende conmigo, o sea, emprende, monta proyectos conmigo que yo te doy las herramientas. Yo creo que las hemos contestado. Al final hay gente que nos pregunta más sobre este tema, pues Aroa o, por ejemplo, también Laura Denis, al final van con el mismo sentido. ¿Qué crees que es más importante para la generación Z, ¿no? Posibilidades de desarrollo versus carrera profesional o las dos, los valores de la compañía, conciliación, lo que hablamos, flexibilidad, teletrabajo, una jornada intensiva. Al final es difícil, ¿no?, el poder acertar lo que tú dices, escucharles y hasta dónde podemos llegar para haber una satisfacción propia. Hay otro, ¿no?, que me dice, oye, ¿qué acciones concretas podemos hacer desde HR para atraer talento en la generación y felicitarlos? Joder, al final es lo que digo, hay que ponerse esa capa, es muy difícil, pero yo creo que lo has dicho antes, la escucha, y es uno de los puntos más importantes, ¿no? Pero si quieres contestar un poco a estas preguntas, es un poco por resumirte, ¿no? Las dos que nos han hecho en una. Sí, a ver, más o menos hemos destacado aspectos, ¿no?, de un poco Eso. todo, pero por decirte un par de cosas, mira, yo de entrada tendría sentido común y el sentido común hoy en 2023 ha cambiado muchísimo con respecto a hace varios años. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Tú no puedes decirle a una persona, por supuesto, talento Z, ni se te ocurra, pero yo creo que ahora con más sentido común, otras generaciones también aplica, tú no puedes decirle a un trabajador que vaya a teletrabajar a una oficina. Ujú. Porque si lo que puede hacer en la oficina lo puede hacer en su casa, no le puedes decir, oye, vente y teletrabajas desde estas instalaciones. Si le haces ir, explícale por qué y que tenga un sentido. A esto me refiero al sentido común. Entonces, ¿quieres fidelizar, quieres atraer?
esto de entrada, ¿no? O sea, no se trata de que ofrezca este trabajo a diestro y siniestro, que obviamente lo estamos viendo cada vez más, pero hay trabajos que no se pueden hacer desde teletrabajo, ¿no? O que tiene sentido que vayas a una oficina y que la oficina esté acondicionada y demás. Entonces, sentido común en este aspecto. Y luego, como a lo largo de la charla yo te comentaba sobre la pirámide de Maslow, fíjate, por ejemplo, que ahora las necesidades básicas ya las damos por cubiertas. Quiero decir, de hecho, hay muchos candidatos que prefieren benefits a salario por lo que les aporta, ¿no? Porque quizá el salario en esa pirámide de Maslow, pues ya lo tienen de alguna forma cubierto con otras necesidades por la razón que sea. Obviamente, que no sea una excusa estos benefits para no pagar lo que uno merece, ¿no? Pero te pongo ejemplos que me han pasado a mí, un ejemplo concreto en entrevistas. ¿Sabes lo que me están preguntando ahora algunos candidatos en las entrevistas? Me preguntan cosas del estilo de cuántas mujeres hay en la compañía. ¿Sabes por qué? Una pregunta muy interesante. Claro, tú sabes, como yo soy consultor y no trabajo solo para una empresa, pues claro, pues tengo información diferente según la empresa para la vacante a la que estoy tratando de ir, ¿no? Y muchos candidatos ya me están empezando a hacer estas preguntas que eran impensables hace un tiempo. ¿Y por qué? Porque responde a una realidad social en el sentido que yo te explicaba antes. Es que ahora, para mí, el propósito de la empresa es importante, antes no lo era. Y ahora, como esto es una necesidad social, pues, oye, los candidatos están exigiendo que quiero saber con quién voy a trabajar y si va a haber tecnología y cuántas mujeres hay en tu compañía y si hay gente con la que tenga que hablar en otros idiomas en la compañía, ¿no? Como hay algunas startups que parece que te ha sido de Erasmus, ¿no? Entonces, estas cosas son muy interesantes tenerlas claras. Por eso es imposible, tú lo sabes, dar una respuesta específica para todo el Acertado. mundo. Pero yo sí te diría que te encaminaras primero por sentido común con los ejemplos que yo he puesto y que tengas más conciencia de hacia dónde va tu empresa en el sentido de un propósito escalando en esa pirámide de Maslow con el ejemplo concreto que te acabo de poner de lo de cuántas mujeres hay en tu compañía. Seguro que le preguntas a más de uno en recursos humanos y a lo mejor no lo sabe. Está claro, yo me di cuenta y fíjate que a mí me sorprende, ¿eh? En general se estaba estableciendo que era el entrevistador quien realmente tiene que hacer esas entrevistas y esto es una cosa mutua. Realmente el que llega a realizar esa entrevista y tiene la posibilidad, ¿no?, de entablar esta conversación, que también la entrevista la haga al recruiter. Es decir, este tipo de preguntas, a veces por miedo, por qué dirán, qué opinarán, pero hace que las dos personas se comuniquen y lleguen por lo menos a una realidad, ¿no? Y esto haga luego la toma de decisiones por parte de la compañía como por parte del empleado. Y a veces sí que es verdad que estamos siempre acostumbrados, o por lo menos en mi caso, que he hecho a veces procesos de selección, ¿no?, en los que he hecho entrevistas, y me encuentro esto, siempre el que estoy esperando a que me cuenten, en ir con esa iniciativa de decir, bueno, pues sí, ¿por qué no voy a hacer yo el que disparo, el que pregunte para conocer la realidad? Y al final yo creo que ese es ese punto, que tenemos que quitarnos ese miedo, el que el tiempo que nos dediquen tanto el seleccionador como la persona que va a estar ahí, que sea por algo natural, que al final es eso, es estar cómodo en una compañía, trabajar, porque hablamos, pues bueno, esto, pues muchas empresas no son ONGs, hay que ganar dinero y hay que hacer crecer la compañía, pero es un crecer mutuo y hay que verlo desde ese punto de vista. Y me parece sorprendente porque yo realmente todavía venía desde ese proceso de selección, pero qué importante es la parte de la comunicación, el contacto, siempre desde la profesionalidad, pero el ser transparente. Al final, yo te digo, es una realidad que hay que vivirla y que además la tecnología cada vez nos está ayudando. Entonces, me parece sorprendente. De hecho, que en esta charla que está contigo, de verdad, siempre iba desde el punto de que es el seleccionador, ¿no?, que realmente nos hace las entrevistas, nos hace las preguntas y lo que tú dices, te puedes encontrar con que un empleado va a formar parte de tu empresa, de tu compañía, te haga preguntas como esta que has contado, ¿no? El tema del género y, oye, pues que hay más mujeres, hombres y por qué te la hace, incluso hasta te puede sorprender, ¿no? Y lo que tú dices, que ahora no es raro, ¿no?, que hagan este tipo de preguntas. Igual antiguamente sonaba raro, pero esto ha cambiado y seguirá cambiando. Pero yo sí que animo a la gente lo que sea, al comunicarse, el de que se manifiesten, ¿no?, que por lo menos para bien o para mal, pero siempre por un beneficio mutuo, por parte de la compañía que va a hacer ese proceso de selección, como el propio empleado. Yo siempre, como digo, a los clientes lo importante es que cuando salgan de esa comunicación que hemos tenido por ambas partes, que no quede ninguna duda de hasta dónde podemos llegar, cómo te puedo ayudar y que tengas una foto real de quiénes somos. Eso es lo más principal, la transparencia y la sinceridad. Eso hace que la gente quiera trabajar, quiera contar con esta empresa y lo mismo con el resto de cosas en la vida. O sea, es que para mí esto parece un ejemplo de vida, ¿eh?, para otros puntos.
Así es. Yo por mi parte, yo creo que hemos leído todas las preguntas. Si hay alguna más, pues bueno, te las compartiría, Juanjo, y las contestaríamos. Yo creo que han quedado todas más o menos contestadas. Hemos dejado ahí también los enlaces, tanto de nuestra página web, en el caso, pues bueno, si queréis conocer a Juanjo, lo tenéis en redes sociales. Yo pasaríamos eso, tu correo, tu teléfono, lo que necesiten. Solo falta decir que 1 millón de gracias por el tiempo que he estado aquí contigo, para dar gracias también a los participantes y oyentes, que espero que os haya sido, pues, que sea agradable, ¿no? Esta conversación que hemos tenido, que os haya aportado un granito de arena, o sea, en poder mejorar en el día a día en estos puntos. Y poco más. No sé, Juanjo, si quieres terminar, decir algunas palabras. Gracias, Jaime. De verdad, gracias a todos los que han estado escuchando. Me lo he pasado genial, se me ha pasado volando, como te decía. Y bueno, por decir algo, ¿no? Que la gente no se asuste con esto, como hemos hablado de la IA, de los cambios. Sabemos que lo único que va a pasar es que todo cambia sí o sí, entonces la mejor forma es intentar adaptarse lo más rápido posible. Y aunque todo haya cambiado, porque solo hemos hablado de cambio prácticamente, aunque todo haya cambiado, hay algo que no ha cambiado todavía, que es, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, el tener esa mentalidad de búscate la vida, o al estar dentro de una empresa como profesional, búscate la vida. Las empresas, incluso las personas a nivel personal, nos gusta relacionarnos con personas resolutivas. Y ese es el búscate la vida, ¿no? Que por mucha tecnología, esto lo puedes aplicar a tecnología, innovación, lo que sea. Entonces, teniendo esa mentalidad y esa actitud, ¿no? De querer cambiar y querer seguir con el desarrollo, todo va a ir bien. Así que a por ello. A por ello. Oye, pues ya está, solo falta decir que finalizamos ya casi el mes de diciembre, decir feliz Navidad, próspero año y que sea con grandes éxitos y que la gente no le tenga miedo a coger esa capa, ese disfraz de superhéroe y a por todas, que al final, tarde o temprano, el éxito está claro que llegará a todos. 1 millón de gracias, de verdad, Juanjo, y oye, cuando quieras, esta es tu casa y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y un placer haber podido estar contigo. Gracias, es mutuo, Jaime. Un saludo a todos, felices Un fiestas. Un saludo, abrazo. Chao. hasta luego.